Este título tiene el supuesto de que estamos en una situación de confusión, en una situación de oscuridad, de grandes incertidumbres, de dudas, de división, de polarización, de paradójicamente estar celebrando el bicentenario, pero simultáneamente muchos compatriotas nuestros encuentran muchos motivos, muchas razones, muchos hechos cuestionables, realmente difíciles de comprender, y consecuencia de esto, muchas personas tienen los ánimos exacerbados y hay una gran incertidumbre. Esto no me refiere únicamente a lo que ocurre en la esfera política, a nivel nacional, por los resultados de todos conocidos, de estos que las autoridades electorales han proclamado y las autoridades electas, sino además por también el propio desempeño de estas mismas autoridades y lo que esto está significando. Pero decía, no únicamente a la esfera política ni a la dimensión económica subsecuente, la devaluación, el alza de los precios de la canasta básica y de productos indispensables, sino los efectos también en la esperanza en relación al desarrollo de la economía, sus posibilidades de generar empleo, el futuro de un área tan importante como la minería en nuestro país, y podríamos seguir una larga lista de hechos que, entre comillas, se coronan con la amenaza de una tercera ola de esta pandemia aún no resuelta, pero además también vemos en el ámbito, diríamos, de nuestra fe eclesial, también incluso división por algunas intervenciones un tanto, diríamos, confusas. Y claro, esto nos hace señalar que estamos en una situación de tiniebla. Falta luz, falta claridad. Y nosotros sabemos que Jesucristo es la luz del mundo. Él viene a iluminar justamente esas tinieblas. Y si es que Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy, no nos está iluminando, es porque Jesucristo nos ilumina, es una luz indeclinable, pero Él ha querido que nosotros seamos luz suya, luz de Cristo. Y entonces cuando los que estamos llamados a ser luz de Cristo no somos luz, cuando las lámparas no están encendidas, cuando están bajo el celemín, entonces no hay luz, porque en primer lugar y empezando en primera persona, pero cada uno de los clérigos y de los laicos comprometidos, tenemos que ser los primeros en ser luz, y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos dejando arrastrar por estas tinieblas y nosotros mismos participamos de la confusión generalizada, que en realidad no es propio de las personas de fe? Podemos por algunos momentos cansar, desanimarnos, pero eso para una persona de fe, de esperanza firme y de ardiente caridad, no es, diríamos, la regla. Y por eso, más que hablar de otros, yo creo que es importante hablar en primer lugar de nosotros mismos. Y entonces, esta charla es una especie de un examen personal
que nos haga comprender en primer lugar en nosotros mismos, para que nosotros podamos correr en auxilio de nuestros hermanos. Y eso es lo que corresponde a la Iglesia. La Iglesia es luz de Cristo. El Concilio Vaticano II tiene esta constitución, luz de las gentes, Lumen Gentium, que es la constitución donde la Iglesia se presenta al mundo. Y entonces, eso que nosotros vemos en la Iglesia en el Perú, creo que también lo podemos encontrar en otras realidades eclesiales, en otras partes, y nos hace pensar que no es algo aislado, no es algo, diríamos, exclusivamente local. Lo que ocurre con el sínodo alemán es un ejemplo, pero te podrían también mencionar muchos ejemplos. Y entonces ya salimos de una coyuntura meramente sanitaria, meramente política, y podemos encontrar algunos elementos más, diríamos, estructurales, más de fondo, que nos ayuden a comprender lo que está pasando y cómo nos está afectando y qué es lo que nosotros deberíamos de, en todo caso, identificar con un espíritu de examen, en ese examen de conciencia, arrepentirnos, pedir perdón y empezar de nuevo. Porque lo único importante es la conversión. En realidad es el único cambio importante que necesita la humanidad y cada criatura humana, volver a Jesucristo. Pero cuando hay esa confusión, creemos que lo que se necesitan son otras cosas. A alguien por ahí se les puede ocurrir que el problema es psicoanalítico, que el problema es de análisis histórico, socioantropológico. Todas esas cosas pueden tener un aporte parcial, pero a nosotros no nos corresponde sabiendo quién es y cuál es la realidad compleja que Jesucristo nos ha manifestado, no puede reducirnos a análisis meramente parciales, pero que son muy socorridos porque nos dan la comodidad de ver el problema en los demás, de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio. Y entonces ese es un poco el preámbulo de lo que queremos comentar en esta semana 20ª del tiempo ordinario, en la que el día domingo pasado hemos celebrado la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, y donde nosotros sabemos que ya ella, primera criatura humana, ya alcanzó en plenitud la victoria, y ella es el Evangelio, la buena noticia totalmente realizada. Y claro, por momentos parecería que nosotros nos comportamos, vivimos y tal vez entendemos la realidad como si Jesucristo, cabeza, Señor de la historia, cabeza de la iglesia, su cuerpo, no hubiera vencido. Y creo que eso es justamente lo que necesitamos identificar, recordar, para que nosotros podamos ponernos en pie y poder tener una voz en medio de esta situación confusa.